Mi nombre es Lilianis Hernández y junto a 3 compañeros más, Daniela Cabrera, Jorge Manotas y Betsy Sepúlveda, estaremos leyendo el capítulo 3, 4 y 5 del libro La Musa Refractada de Enrique García Santo Tomás. En este audio estaremos específicamente leyendo el capítulo 3, La Musa Refractada, que se adentra en aspectos específicos de esta relación, analizando cómo los escritores barrocos empleaban la visualización, las metáforas ópticas y los símbolos visuales para transmitir significado profundo sobre la realidad y la percepción humana. La Musa Refractada de Enrique García Santo Tomás. Parte 7. Intervenciones. En las páginas anteriores me he detenido en las tensiones existentes entre Florencia y Roma, provocadas por los diversos avances de la ciencia moderna y por la figura de Galileo en el mismísimo centro de polémica. He insistido también en cómo esta instrumentalización del científico toscano, en parte provocada por él mismo, se convierte desde muy pronto en materia de Estado y más tarde, ya con la comercialización del telescopio, en una novedad que sobrepasa fronteras. Galileo y su telescopio divienen íconos del conocimiento, penetrando en el imaginario colectivo a través de menciones y plasmaciones en el arte y la literatura del momento. En la manufactura, difusión y recepción de un objeto tan aparentemente sencillo y a la misma vez tan complejo como el telescopio, desempeñan un papel de primer orden, como ya vimos. Algunas de las grandes fortunas europeas, pero también pequeños núcleos de intelectuales que saben sacar partido de sus múltiples aplicaciones. Si por una parte el anteojo galileano se convierte en instrumento de exploración científica, por otro lado lo hace también como el objeto de regalo, como bagatela, como síntoma, a fin de cuentas, del nuevo correr de los tiempos. Y una materia como el cristal, y ese mismo misterio que se esconde, por ejemplo, entre las dos lentes que configuran el tubo óptico, pasa a protagonizar numerosos debates en torno al progreso, a los poderes de la visión, a la naturaleza de la apariencia y a la vanidad del urbanita barroco. Este mismo cristal, por otra parte, se connota de nuevos significados geopolíticos en la escena diplomática. He señalado ya el rol importantísimo que desempeña la poco estudiada rivalidad entre Venecia y Madrid a la hora de destacar los modelos ideales de gobierno y los códigos de conducta que frenen los abusos de un monarca o un válido todopoderoso. He aludido también al papel que ejerce la cultura científica de una región como la Toscana, de donde provienen tantos y tantos ingenios, cursiva, que registran en sus escritos los nuevos avances del conocimiento. De este rico fermento surgen testimonios, según hemos visto, como los de Trajano Boccalini y Tommaso Garzoni, quienes, desde sus respectivas posiciones, se valen del motivo literario del cristal para construir toda una poética en torno a problemas muy actuales relacionados con el ejército del poder, los límites del intelecto humano y las peligrosas trampas de la vanidad, por nombrar tan solo 3 de ellos. Estos asuntos suscitan en España 2 de las reflexiones más interesantes de este periodo intermedio del XVII, a cargo de 2 escritores como Francisco de Quevedo y Diego de Saavedra Fajardo, cuyas relaciones con Italia fueron, por otra parte, muy intensas y fructíferas. En las siguientes páginas quiero trazar un breve recorrido con la política internacional como temática común e hilo conductor y con la instrumentalización que se hace del telescopio en 2 tipos de escrituras muy diferentes. Se trata,
como veremos a continuación, de un caso fascinante de intervención política, en donde la voz personal de estos dos viajeros curtidos en numerosos frentes diplomáticos advierte al lector sobre el gran poder de la seducción del telescopio, un poder de seducción que no solamente se manifiesta en el plano material, sino también en todo su potencial simbólico a la hora de disertar sobre el poder de la imagen, tanto como sobre la imagen del poder. La intervención política. 1 entre paréntesis. El prisma transatlántico. La aparición del telescopio en la obra de Francisco de Quevedo no debe sorprender al lector contemporáneo, dado al ambicioso alcance de una producción literaria en donde no hay tema de la actualidad que no se toque. Críticos como Alessandro Martinengo o José Julio Tato han demostrado cómo nuestro escritor no solo estaba al tanto de los avances técnicos del momento, sino que también incorporó numerosos temas y léxicos del mundo de la ciencia en varias de sus piezas, ya fuera de manera literaria o metafórica. Como buen escritor barroco, Quevedo supo acudir a imágenes en donde lo intrincado, lo preciso o lo dinámico, en el sentido científico del término, con sus movimientos internos, le sirvieron para analizar con más éxito la realidad circundante. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, su famosa letrilla, abro comillas, érase un hombre a una nariz pegado, cierro comillas? Prodigio del ingenio en donde se exprimen al máximo las resonancias íntimas entre forma y contenido, cuando no el efecto sorpresa del funcionamiento interno del objetivo, así como una idea del cuerpo como compuesto de elementos dispares, con esa nariz que se precipita al exterior como lo hace también el tubo pegado al ojo. Y lo cierto es que, como vamos viendo ya, esa Venecia cristalera tan enemiga de la monarquía hispánica va a estar muy presente a lo largo de toda la obra del Vate madrileño. Sabemos igualmente que el mundo de la óptica, trasladado en la ficción que advierte sobre los límites del conocimiento ajeno y propio, no abadece el alcance de sus problemas. El propio Quevedo había reflexionado ya sobre los poderes de la vista en textos como España definida, cursiva, y en pasajes de, abro comillas, El mundo de por dentro, cierro comillas, incluido en su obra maestra Sueños y discursos, cursiva, 1627 entre paréntesis, en el cual se observa la mediocridad y locura mundana por, abro comillas, debajo de la cuerda, cierro comillas, es decir, más allá de las apariencias. Este ejercicio de la vista admonitora va a convertirse en el andamiaje temático del famoso opúsculo político El lince de Italia Usaborri español, cursiva, 1628, en donde el autor de El Buscón, cursiva, se vale de un anteojo de la larga vista para aconsejar a Felipe IV en torno al peligroso de los intereses del duque de Saboya. Si bien se sabe que en muy pocas ocasiones se atrevió la República de Venecia a enfrentarse militarmente con España, sí es conocido, en cambio, el apoyo económico continuo presentado a los enemigos de la Austria. Sirva de ejemplo cómo a principios de 1616 y antes de la posibilidad de la reanudación de la guerra entre España y Saboya por causa de Monteferrato, Venecia concedió a Carlos Manuel un subsidio de 50.000 ducados mensuales para ayudarle con los preparativos militares. Esta cantidad aumentó cuando comenzaron las hostilidades,
abro paréntesis, 14 de septiembre de 1616, cierro paréntesis, hasta llegar a los 80.000 ducados según los autores italianos y hasta 100.000 según los españoles. Quiero hacer breve parada en esta obrita porque, si bien no aparece representado el anteojo como tal, sí se le nombra como vehículo que permite al autor agudizar su fino instinto para aconsejar correctamente a un monarca que no es consciente del peligro que tiene ante sus ojos. No quiero volver aquí sobre lo que ya parece ser una evidencia, a saber, la inspiración de la Academia de Lindsay en la utilización de esta figura para valerse de la facultad de la visión nítida, astuta, profunda. Pero sí quiero insistir en cómo una creación del universo de la ciencia le sirve al madrileño para construir toda una retórica encaminada a ofrecer un punto de vista diferente que revele estas intrigas y rivalidades políticas tan acuciantes. La visión quevedesca es una visión estratégica, apoyada del contexto histórico necesario y provista de una perspectiva abarcadora que extiende el mapa de intereses sobre todos los nódulos necesarios. Y aunque la mención al anteojo aparece a mitad de texto, no deja de ser fundamental para comprender sus intenciones. Sabemos ya que en la primavera de 1628 Saboya y España han entrado en el Metaferro para impedir que sobre este marquesado y sobre el ducado de Mantua afiance su dominio el duque de Nevers, cuya ascendencia francesa hacía sospechar una alianza que podía poner en peligro el dominio español sobre el ducado de Milán, vecino de esos territorios. El duque aludido no es otro que Carlos Manuel I, quien busca arrebatar estos lugares al francés. En marzo de 1628, el duque de Saboya ha comenzado entonces a invadir los territorios monferratenses que le correspondían según el acuerdo al que había llegado con Gonzalo Fernández de Córdoba a la muerte de Vicente II. El narrador le pregunta entonces al monarca, abro comillas, pues si esto es así, ¿cómo hoy el duque, siendo imperial y renegado de vuestra protección, le hace guerra y le arrebata los lugares? Cierro comillas. Ofreciendo entonces las herramientas idóneas para combatir la ceguera que aflige al rey en forma, en este caso, de cataratas, cursiva. Cito. Esto ni el emperador lo consentirá, ni él lo disimula bien, ni vuestra majestad lo ignora. Y Italia se va curando de las cataratas que le hacían no ver este tropezón. Yo, señor, pondré tal antojo de larga vista en vuestras manos que desde Madrid se restringe, en Turín las entrañas. Quevedo muestra sus recelos ante este apoyo del duque de Saboya a España y lo extiende sobre todo a Francia y Venecia. La imagen del libertador de Italia que se ha forjado del saboyano se había propagado en lo ya citado Información del Parsano, cursiva, 1612, y La piedra de toque política, cursiva, 1615, de Boccalini, así como en un texto del que no he hablado en relación con estas rivalidades hispano-venecianas. El castigo ejemplar de calumniadores, cursiva, 1618, de Valerio Fulvio, y en donde se ponderaba su figura menoscabando a España y al propio Quevedo. Lo que aparece citado como piedra parangón, cursiva, aquí alude a ese Boccalini lleno de, abro comillas, malicia y suposiciones, cierro comillas, abro comillas, que habla de la grande y gloriosa monarquía de vuestra majestad con desvergüenza insufrible, cierro comillas.
En este opúsculo tan típico del madrileño, que avisa de que el verdadero peligro está realmente en casa, las dos metáforas de su título revelan la intención de poner en práctica su visión privilegiada del lince y sus poderes dilucionadores para descubrir lo oculto como un saurí que va más allá de la realidad inmediata. La admonición al monarca no evita un guiño irónico al lector cuando el propio Quevedo sopesa los riesgos de que él, miope y de ojos divertidos, entre comillas, sea quien aporte la visión correcta, abro comillas, pues aún de vista enferma y de ojos divertidos, se dejó conocer la malicia que iba debajo, si mal fundada, peor cubierta, cierro comillas. Estamos, como ha señalado la crítica al texto, ante un tipo de historiografía con fines éticos pragmáticos encaminada a desenmascarar los peligros que acechan en Italia. Abro comillas. Tengo por salud de la materia de Estado, cierro comillas, escribe Quevedo. Abro comillas. La malicia anticipada en las cosas de más calificado exterior. Vuestra Majestad, oiga estos arrojamientos de mi atención y estas cautelas de mis miedos, cierro comillas. Venecia, sí presente en estas páginas como la gran agitadora de tensiones europeas que azuza, abro paréntesis, enciende, entre comillas, cierro paréntesis, que sopla, entre comillas, la guerra. Cito, abro comillas, Venecia, abro paréntesis, que busca la paz con la boca y la guerra con los dineros, cierro paréntesis, siempre procurará la inquietud de los reinos de vuestra majestad, más en Italia que en otra parte, porque no solo con eso se contrapesa ella con Italia y vuestra monarquía, y sabe que en otros países es menester encender la guerra y soplarla, y que en Italia ella se itiza sin fin, cierro comillas. Y, siguiendo una acepción del término soplar, entre comillas, como espionaje, cursiva, el narrador nos avisa un poco más tarde de que Venecia, cito, abro comillas, es el chisme del mundo y el azogue de los príncipes, es una república que ni se ha de creer ni se ha de olvidar. Es mayor de lo que convenía que fuese y menor de lo que da a entender. Es muy poderosa en tratos y muy descaecida en fuerzas. Es Venecia más dañosa a los amigos que a los enemigos, y es remedio de las paces de los elementos, que con sus contrarios simboliza con una calidad y se contradice por otra, y así su abrazo es una guerra pacífica. Cierro comillas. El abrazo de Venecia como una guerra pacífica, cursiva, es, acaso, la mejor definición posible de los peligros que acechan tras la lisa superficie del cristal que define a esta república. Un cristal que, un año más tarde, va a volver a ser un instrumento crucial en su magistral sátira. La hora de todo y la fortuna conceso, cursiva 1615, compuesta, se cree, entre 1633 y 1635, y en donde volverá a hacer uso de objetos de uso técnico proveniente de los debates culturales del mundo. Y es que, desde su ambicioso aliento político, la hora cursiva es una de las composiciones satíricas más logradas. Abro comillas, una especie de sumario final de este gran censor de la sociedad y política española, cierro comillas, y una, abro comillas, suma satírica, cierro comillas, que ofrece una muy completa visión de lo que para el autor, el buscón, cursiva, era el equilibrio de fuerzas en la Europa del momento. Como
resultado. En sus páginas palpita no solo el desaliento vital del propio autor, sino también la profunda crisis que azota la España del cuarto Felipe y el controvertido liderazgo del conde de Duque de Olivares. La presencia del telescopio en el capítulo 36, titulado Los holandeses en Chile, ahonda en la difícil tensión existente entre los intereses ultramarinos de Olivares, la pujanza marítima de los holandeses y la aptitud de legítima defensa del pueblo araucano. Y, como telón de fondo, la sombra del gran popularizador del tubo óptico, Galileo, a quien nunca se alude pero cuyo instinto científico comercial respira bajo el conflicto entre culturas que se narran. No es la primera vez que vemos en la obra cursiva una fascinación por lo mecánico. Un poco antes del comentario holandés, Quevedo había escrito que la política, especialmente aquella que involucra intrigas internacionales, funcionaba como el mecanismo de un reloj, sin ser, abro comillas, visto ni oído, cierro comillas, y sin, abro comillas, cesar ni volver atrás, cierro comillas. Y al hablar nuevamente de Venecia, había afirmado que, abro comillas, nuestra razón de estado es vidriero que con el soplo de las formas y hechuras a las cosas y de lo que sembramos en la tierra, a fuerza de fuego fabricamos hielo, cierro comillas. Si en otros ejemplos habíamos visto las cualidades refractantes o reflejantes del cristal, lo que aquí se valora es su maleabilidad y el proceso de moldeado desde la fragua, fuego, entre paréntesis, al producto final, hielo, entre paréntesis. Con ese sembramos, entre comillas, como supremo verbo colonizador. Sin embargo, la palabra soplo, entre comillas, veremos a continuación, no resulta ni mucho menos válida, ya que su disemia apunta a la idea del chisme y, por extensión, a la ya mencionada actividad de espionaje. Una actividad, por cierto, que se le atribuyó a nuestro escritor, de forma un tanto errada, durante sus embajadas italianas bajo los designios del duque de Osuna. Para cuando se publica La hora de todos, cursiva, dos de las expediciones holandeses más importantes del momento, las de Joris van Simpibelgen en 1614 y 1615 y a la de Jacques Hermits en 1624, han fracasado en sus intentos de dominar la costa de Chile, sin haber llegado aún a la famosa de Hendrik Brown, que ocurriría más tarde en 1643, y sin haberse logrado una implantación definitiva del enemigo holandés en el puerto de Valdivas. Lo cierto es que para 1633 y 1636 los españoles parecen ya tener un ataque apoyado por los araucanos, que vuelven desde su lejanía ultramarina a la escena política española y cuyo imaginario colectivo renace a sí mismo en España con la reedición en 1633 de la Araucana, cursiva, de Alonso de Ercilla. Quevedo participa en los debates en torno a este fenómeno cuando, en el siglo XXVIII, critican a partes iguales al contingente holandés y al conde duque de Olivares por haber firmado una tregua con el príncipe de Orange, mientras que en el siglo XXXVI describe el encuentro entre la tripulación de un barco pirata holandés y un grupo de indios en el puerto chileno. El cuadro se titula, como sabemos ya, Los holandeses en Chile, cursiva, y cuenta con un, abro comillas, tubo óptico, cierro comillas, en el centro mismo del episodio. Quevedo nos narra
cómo los piratas norteños se han afanado en pellizcar, entre comillas, y roer, entre comillas, la cartografía americana, propagándose peligrosamente con un cáncer, entre comillas. No en vano, Quevedo escribe que en sus estrategias equivocadas, en malinterpretados, cursiva, los holandeses ven a los locales como individuos, abro comillas, inclinados a juguetes y curiosidades, cierro comillas. Al contingente que atraca en las costas chilenas le reciben, abro comillas, los más principales, cierro comillas, de los araucanos con las armas en mano. De ellos se nos indica que, abro comillas, es nación tan atenta a lo posible y tan sospechosa de lo aparente, cierro comillas, subrayando su inteligencia natural frente a las artimañas enemigas que tan solo quieren, como los propios astrólogos que ya han sido criticados en textos previos, confundirles, engatusarles, cursiva. El término veíamos ya es de Vélez de Guevara. Pero el engaño es mutuo. Cuando los indígenas confunden a los holandeses con los españoles, el capitán del barco, a fin de ganarse su favor, subraya en un discurso su merecida libertad y soberanía frente al yugo enemigo. Tras la diatriba, sabemos ya, palpitan muchas preocupaciones del propio Quevedo, quien utiliza aquí al opositor al imperialismo de los Habsburgos como al arteleo que presenta un juicio moral contra la soberanía del absolutismo del momento. Tras el obsequio fallido de una serie de agasajos de poco valor, el pirata holandés le ofrece un telescopio, abro comillas, tubo óptico que llaman antojo de larga vista, cierro comillas. Siguiendo la idea de que fueron sus paisanos Hans Lieberich Jackson y Jacob Mitius, abro paréntesis, o Jacob Adriansson, cierro paréntesis, como ya he señalado antes, sus primeros inventores. Con él promete al indio principal, abro comillas, que entre todos tenían mejor lugar, cierro comillas, no solo que podrá avistar barcos en la lejanía, sino también observar secretos del firmamento hasta entonces nunca vistos, nuevas estrellas, los ojos, entre comillas, y la boca, entre comillas, de la luna y manchas en las órbitas solares. La retórica asociada al controvertido instrumento resulta reveladora en Quevedo, que funde en ella al cosmógrafo y al astrónomo. Los holandeses, cito, abro comillas, encareciéndole su uso y con razón, diciendo que con él verían las naves que viniesen a 10 y 12 leguas de distancia y conocerían por los trajes y banderas si eran de paz o de guerra, y lo propio en la tierra, añadiendo que con él verían en el cielo estrellas que jamás se habían visto y que sin él no podrían verse, que advertirían distintas y claras las manchas que en la cara de la luna se mienten ojos y bocas y en el cerco del sol una mancha negra, y que obraba estas maravillas, cursiva, porque con aquellos dos vidrios traía a los ojos las cosas que estaban lejos y apartadas en infinita distancia, cierro comillas. La cita produce alguna de las promesas que vimos en la carta que Galileo había enviado a Felipe III años atrás y que en la monarca, sin duda intrigado, compartió con no otro que el duque de Osuna. Abro comillas, dar el modo para poder graduar la longitud y facilitar y asegurar la navegación del océano, y ofrecía también otra inversión para las galeras del Mediterráneo, con que se descubrían los vejeles del enemigo 10 veces más lejos que con la vista ordinaria, cierro comillas. La segunda parte de la promesa a los araucos recoge, ya hemos visto, los hallazgos divulgados en el Mensajero Estrellado,
cursiva en torno al Sol y la Luna. El indio se aplica el tubo al ojo derecho, abro comillas, asestándole a unas montañas, cierro comillas, y da un gran grito, espantando a los otros y diciendo que ha visto, abro comillas, a distancia de 4 leguas ganados, aves y hombres, y las peñas y matas tan distintamente y tan cerca, que aparecía en el vidrio postrero incomparablemente crecidas, cierro comillas. El rechazo es inequívoco. Sujetándolo con la mano izquierda, contesta entonces al holandés que, cito, abro comillas, instrumento que haya mancha en el sol y averigua mentiras en la luna y descubre lo que el cielo esconde, es instrumento revoltoso, es chisme de vidrio y no puede ser bienquisto del cielo. Traer así lo que está lejos es sospechoso para los que estamos lejos. Con él debiste de veros en esta gran distancia, y con él hemos visto nosotros la intención que vosotros retiráis tanto de vuestro ofrecimiento. Con este artificio expulgáis los elementos meteosos de mogollón a reinar. Vosotros vivís enjunto debajo del agua y sois tramposos del mar. Cierro comillas. El pueblo araucano acusa así a los holandeses de atentar contra su libertad, de prometer un falso socorro del rey de España, cuando en realidad lo que están haciendo es arrebatarle el Brasil a la corona española. Abro comillas. Los holandeses, animados con haber sido traidores dichosos, aspiran que su traición sea monarquía, y de vasallos rebeldes del gran rey de España osan serle competidores. Robáronle lo que tenía en ello y prosiguen en usurparle lo que tan lejos de ellos tienen, como son el Brasil y las Indias, destinando sus conquistas sobre su corona, cierro comillas. Pero América, nos recuerda el indio, es, abro comillas, una ramera rica y hermosa, cierro comillas, que no es leal a nadie, a ningún rufián, entre comillas, o proxeneta en el lenguaje de hoy. Los araucanos, iluminados por la hora, rechazan la alianza holandesa y los expulsan de sus territorios. El indio principal le da al contingente de piratas 2 horas para irse. Cito, abro comillas, pues sois invencioneros, inventad instrumentos que nos apartan muy lejos de lo que tenemos cerca y delante de los ojos, que os damos palabra que con este que trae a los ojos lo que está lejos, no miraremos jamás a vuestra tierra ni a España. Y llevaos esta espía de vidrio, soplón de firmamento, que, pues con los ojos en vosotros vemos más de lo que quisiéramos, no le hemos menester. Y agradézcale el sol que con él le hallasteis la mancha negra, que si no, por el color intentarades acuñarle y de planeta hacerle doblón, cierro comillas. En el episodio ha escrito Andrés Stoll, abro comillas, el arte de la demolición ideológica prácticamente por Quevedo alcanza una radicalidad poética sin precedentes, cierro comillas. La figura alegórica de origen moralizador de la hora instituye un orden capaz de ilustrar la vanidad del mundo. Quevedo combina aquí 3 de los debates más importantes en la Europa del momento, a saber, el de las estrategias de expresión imperial a costa del enemigo holandés, el de las controversias en torno a los derechos indígenas en América y el de los avances de la ciencia postcopernicana.
Los editores modernos de la pieza coinciden en señalar que, más que a los holandeses en sí, a quien se critica realmente es al conde duque de Olivares por negociar una tregua con ellos. Y, de hecho, el indio anunció claramente que, abro comillas, no miraremos jamás a vuestra tierra ni España, cierro comillas, dejando a la corona en una situación desfavorecida. Con la presencia de la hora se pasa de una situación a otra sin aparente mejora. Jean, Pierre Dupont y Pierre Geneste han escrito en su introducción al texto que, cito, abro comillas, en los cuadros Quevedo, fiel a las leyes del género satírico, se muestra agresivo, apasionado, arrebatado, excesivo y, al mismo tiempo, profundamente marcado por la dialéctica de los contrarios heredada de lo estoico. La acción de la hora que debe crear una situación nueva, inversa, diferente a el estado en el que antes, cursiva, no consigue que reine la armonía y la justicia. La nueva situación es simétrica con la primera, pero en el fondo igual de inestable, paradójica e injusta. Cierro comillas. La hora no cancela el efecto de la ciencia experimental sobre su receptor chileno, sino que despliega, cito, abro comillas, una trama de irritantes silogismos o ingeniosas paradojas entrelazadas, en cuyo desarrollo del invento científico del tubo óptico demuestra inopinadamente, aun antes de que se condene moralmente su uso interesado, su utilidad contraria como vehículo del proceso hermenéutico intentando por el propio autor de la obra. Cierro comillas. Es decir, además de actuar como instrumento para la toma de conciencia del indio, al que sin embargo está destinado a engañar, el telescopio sirve también como agente metanarrativo al confiar científicamente, entre comillas, la existencia de maravillas, entre comillas, otras que las ópticas, por deberse ellas al ingenio lúdico del poeta, que constituye la marca inconfundible de cada cuadro de la hora cursiva. Pero el indio tiene el catalejo en la mano equivocada y por lo tanto el provecho que debe extraer es más bien moral, se ve como lo ven los otros, lejanos, se objetiva a sí mismo y se ve en peligro por su nueva proximidad, en manos del dueño que posee la ciencia moderna, la técnica, a punto de perder la libertad que les garantiza esa misma lejanía. Si el catalejo se presentaba como herramienta niveladora, como instrumento democrático que podía eliminar distancias uniendo lo propio y lo ajeno, en este caso el araucano lo rechaza precisamente por eso. Es una búsqueda de distancia, de individualidad, que lo haga ajeno al sincretismo expansionista del imperio. Esto hace que el indio no se pliegue a los deseos del holandés ni se anime a una rebelión contra el lejano rey de la España. Lo que pide, en última instancia, es preservar su esencia, evitando cualquier ocupación, rechazando igualmente el viaje en sí, ya sea marítimo o celeste. En cierta forma, el telescopio hace por el indio lo mismo que hace la reedición de la araucana cursiva, es decir, integrarle de nuevo en el imaginario colectivo hispano. El texto obviamente da cuenta de un abierto rechazo a lo holandés, pues en él se funde la figura del pirata con la del judío. Quevedo, aislacionista y antisemita, veía a Holanda como un centro sefardita y converso.
con Ámsterdam como un, abro comillas, Jerusalén del Norte, cierro comillas, y por lo tanto la amenaza en el Brasil no solo es protestante, sino también judizante. Pero el episodio contiene también una segunda reflexión de índole epistemológica muy típica del barroco, como bien ha señalado Stoll. Cito, abro comillas, desear conocer el apetito cognitivo radica, desde luego, en el apetito estético. El primer vínculo del sacrílego deseo original es, en efecto, para la escritura bíblica, el ojo, ese mismo órgano de la visión al que la filosofía entre paréntesis, platónica, atribuiría la facultad de generar y transmitir la verdad, es decir, el amor, suprimiendo con eso la idea de una condena original de las generaciones humanas. Condenar el equivalente moderno del órgano de la visión, abro paréntesis, estética y epistemológica, cierro paréntesis, como lo hace Quevedo por intermedio del indio iluminado por la hora, significa implícitamente, por eso, rechazar la herencia de esos filósofos neoplatónicos del Renacimiento, quienes como Ficino, Pico de la Mirandola, Manetti o también Juan Luis Vives, abro paréntesis, Fábula de Bomine, Lovaina, 1518, cierro paréntesis, se habían esforzado a través de sus especuladores tratados sobre la dignidad del hombre, cursiva, en explorar las consecuencias de aquel antojo original para la formación de una humanidad nueva y soberana, indio capaz de articular su propia, abro comillas, lucidez desengañadora, cierro comillas. Lo que más me interesa, por consiguiente, es ver cómo se pronuncia Quevedo con respecto a los logros de la nueva física, entre comillas, ya que parece evidente que no hay una condena abierta del telescopio como objeto, sino de la mano en la que cae, de aquel que lo utiliza. El rechazo a disfrutar de sus maravillas, que repito, Quevedo nunca niega sino que más bien publicita, subraya el fracaso del proyecto colonial de fundir lo heterogéneo a través de esos dos cristales de los que habla el texto. Pero la broma final con respecto a la mancha solar confirma la inteligencia del indio y no su retraso. En un estimulante ensayo, Miguel Martínez ha hablado de una, abro comillas, polifónica multiplicidad de voces, cierro comillas, de la, abro comillas, presencia de un yo satírico mucho menos definido, cierro comillas, que hace que la postura del autor quede menos clara que en otros textos. Sabemos que el autor de El Buscón, cursiva, estuvo en Roma en la primavera de 1617 y que escribió sobre algunos de los eventos del momento y sobre sus más destacados protagonistas. Habían transcurrido tan solo unos meses del proceso a Galileo y no cabe duda de que su condena debía pesar sobre la memoria colectiva. En su edición al texto, Luisa López Grigera ha escrito que, abro comillas, Quevedo no desconoce el debate, cierro comillas, mientras que Pablo Jaurade ha afirmado de forma algo más cautelosa que Quevedo tuvo tiempo de algo más que ejercer su tarea como embajador ocasional y de pasear sus ojos por la urbe universal. Es probable que tuviera noticia de la defensa de la doctrina de Galileo Galilei frente a las autoridades eclesiásticas. Si así fue, no ha dejado huellas perceptibles en su obra.
Si Quevedo se había burlado del copernicanismo en el prólogo de La Hora, cursiva, cuando hablaba del Sol como planeta bermejo, entre comillas, y andante, entre comillas, Schwarz y Riadir-La-Roche-Saint hablaban sin embargo de una, abro comillas, posición ambigua, cierro comillas, y prudente, a la cual me suscribo, y coinciden en señalar que el episodio del antojo de larga vista se adhiere a una ideología de filiación estoica que asignaba la alta cultura, entre comillas, y, en este caso, al telescopio como instrumento para la élite, como dominio exclusivo de los sabios. Un dominio exclusivo, por cierto, que ya se había defendido en la visión particular de Juan de Espina a la hora de abrir las puertas de su casa para el estudio del Doctos y en su correspondencia con Felipe IV, y que iba a ser constante con muchos de los ingenios del momento, que, tal y como nos recordaba Cervantes en la cita que abre el libro, alababan la virtud de los nuevos solo si eran cultivadas por manos expertas. Ninguna ciencia en cuanto ciencia engañaba, el engaño está en quien no la sabe. La intervención política 2. El prisma transalpino. Son realmente escasos los emblemas que utilizan objetos vinculados a la ciencia en España, y mucho menos los relacionados con la óptica. En la primera parte de la Empresas Morales, cursiva 1581, de Juan de Borja, contamos como la empresa XLB1, que recoge unos anteojos destinados a simbolizar el control de las pasiones. El comentario reza así. Cito, abro comillas, aunque las pasiones y afecciones que nos combaten no nos parezcan al principio grandes ni fuertes, no por eso debemos descuidarnos en resistirlas y sujetarlas, porque si nos dejamos señorear y vencer de ellas, no solo se contentarán con que les rindamos la voluntad, sino también querrán entregarse de nuestros entendimientos, cegándolos y haciéndoles juzgar lo negro por lo blanco, lo claro por lo oscuro y lo falso por lo verdadero, bajándonos de escalones en escalón hasta dar con nosotros en el profundo de lo erróneo de entendimiento, que son tanto de temer. Esto se da a entender en esta empresa de los antojos con la letra Sic animi affectus, que quiere decir así hacen las pasiones del alma. Porque como el que mira con antojos, todo lo que ve le parece de la color que ellos son, y así le parecen las cosas grandes o pequeñas conforme a la hechura que ellos tienen. De la misma manera, las pasiones y afecciones del alma hacen que todo parezca conforme a la pasión que la señorea, poniéndose delante de los ojos de la razón y perturbándola, de manera que si es con amor lo que se mira, todo parece bueno, hermoso, fácil y gustoso. Si con aborrecimiento, aquello mismo parece luego malo, feo, áspero y dificultoso. Cierro comillas. En el emblema de Sebastián de Covarrubias, cuyo lema es, abro comillas, sombras son de la verdad, cierro comillas, abro paréntesis, Centauria 1, emblema 18, cierro paréntesis, se nos presentan unas curiosas gafas de lentes facetadas que multiplican engañosamente la imagen, cuando la verdad, para el autor, abro comillas, no tiene más de una cara, siempre es una, y está firme, cierro comillas. La suscripto reza, cito, abro comillas, los antojos de lunas cuadradas de una sola cosa hacen ciento, todas tan igualmente pareadas que echarle mano ha de ser a tiento.
Las falsas opiniones, disfrazadas al no advertirlo, sacarán de tiento, representando por verdad constante la mentira que engaña al ignorante. Cierro comillas. Finalmente, tenemos también un prisma de cristal que descompone la luz en su espectro de colores de la empresa 35, titulada, abro comillas, Nimium Necrede Colori, cierro comillas, que su autor, Francisco Núñez de Cepeda, incluyó en Idea del Buen Pastor, copiada por los santos doctores, representada en empresas sacras, cursiva, 1682. ¿Acaso basándose en el mundo simbólico, cursiva, de Filippo Pisanelli? Quiero centrarme en estas páginas, sin embargo, en un telescopio orientado al firmamento de la famosa obra maestra de una de las personas más representativas de esta fértil y fascinante circulación de ideas entre España e Italia, como fue el de Diego de Saavedra Fajardo, 1584-1648. Su densa y compleja obra, y en especial su emblemática, provee al lector de hoy en día de una muy útil lectura, una lectura inequívocamente seria, en este caso, de cómo fue recibido el telescopio en la Europa del momento. La suya es una intervención desde y para la monarquía española, pero impregnada, creo yo, de las fuerzas materiales e intelectuales que determinaron tanto su entendimiento de la esfera política como su comprensión de la fuerza imparable de la nueva ciencia. El telescopio, desde su evidente modernidad, desempeña un papel importante en su visión del monarca perfecto y del modelo ideal de gobierno bajo un líder astuto y cauteloso, pero esta cautela también se manifiesta muy significativamente en el uso literario, entre comillas, del propio instrumento. Su emblemática me resulta, por tanto, especialmente indicativa porque traza una muy reveladora fraternidad entre educación, en lo temático, entre paréntesis, y diplomacia, en lo formal, entre paréntesis, que sin duda enriquece, a modo de contrastarse, el recorrido que traza este capítulo, así como las coordenadas principales de su análisis. Un fértil vínculo entre ética y visión fundamenta el proyecto educador de las empresas políticas, cursiva, 1640, de Saavedra Fajardo, en el que, como escribió Mario Vaquero Collanes hace ya varias décadas, abro comillas, el predominio de la óptica se conecta con una modalidad de perspectivismo literario muy típico del barroco, cierro comillas. Para el escritor murciano, el príncipe no solo tiene que disciplinar su mirada, sino que debe aprender también a proyectar una imagen acorde a su propia naturaleza, para que en última instancia sea capaz de ofrecer un máximo potencial de dominación sin caer en los recursos del engaño. Esta supremacía, decididamente antimaquiavélica, del cuerpo regio debe ser articulada, como se ha señalado en fechas recientes, a través de sutiles mecanismos de disimulación mediante un efectivo uso de la vista, tanto en su ausencia como en su presencia. El que no sabe actuar, él no sabe ver, cursiva, y esta presencia debe cultivarse siempre para un pueblo, entre comillas, seducido por el fasto y la pompa. Si el famoso Labartus Prodeo, cursiva, de Descartes se había convertido en una consigna de la época, textos capitales del momento, como el disimulo honesto, cursiva, 1641, de Torcuato Aceto, habían
encaramado la disimulación de la categoría de arte, un arte que podía dar, abro comillas, cierta tregua a la verdad, cierro comillas. En estas mismas coordenadas se moverá en cierta forma la lectura de Saavedra Fajardo en la empresa 43 de sus empresas políticas, cursiva, por dar tan solo un caso, aconseja al príncipe, abro comillas, disimulación en el semblante, cierro comillas, y en la número 39 recomienda la ausencia del cuerpo regio como arma de seducción, dado que, abro comillas, lo que no se ve se venera más, cierro comillas. Sobre el poder de la imagen y en especial sobre el magnetismo de un líder bien parecido, ofrecerá un interesante juicio en la crónica de la historia medieval española que lleva a cabo en Corona Gótica cursiva 1646. Piensa que constituye una suerte de puesta en práctica de toda la teoría vertida en esa razón de Estado, entre comillas, de las empresas. Así, al hablar de Liuba, abro comillas, Decimonono, rey del Agodo en España, cierro comillas, escribe: la hermosura y buena disposición del príncipe suele ganar los ánimos del pueblo, y porque se mueve más por las apariencias externas que por las calidades de ánimo, y juzga que una presencia grata a los ojos acompaña siempre la virtud y la benignidad, complaciéndose de obedecer por rey a quien excede a los demás en las gracias corporales. No resulta entonces sorprendente que, siguiendo ciertos recursos temáticos de la sátira menipea y otras genealogías literarias de su siglo, numerosas empresas de este diplomático formado en cortes y embajadas conecten al ojo humano con el uso y abuso del poder a través de tópicos de ya larga prosapia. El rechazo a la ceguera y a los ciegos guiando, entre comillas, que pronto veremos reinterpretando en Francisco Santo, el aprecio a las virtudes de la buena vista para no dejarse engañar y poder dirimir juiciosamente, la necesidad de una cierta clarividencia que permita un mayor alcance de miras. Y nada mejor para inculcar estas aptitudes en un príncipe que hacerlo mediante el mensaje tripartino de mote, pintura cursiva y declaración que convierte a este libro en un estimulante acervo de fince cursiva política, modernando donde los haya.